Sí, Bueno, muchas gracias por su presencia. Les voy a hablar sobre el tema de 25 años de aprendizaje en la generación de fragmentos de anticuerpos neutralizantes de venenos de alacranes mexicanos que he estado desarrollando recientemente, bueno, en los últimos 10 años como investigadora por México de City en el grupo del doctor Baltasar Becerril. Los alacranes son organismos ancestrales que han existido por más de 400 millones de años, manteniendo sus características similares por todo este tiempo. En México existen alrededor de 310 especies y sabemos que esto es un dato relevante sabiendo que en el mundo hay 2.750 especies. Estos animales se clasifican en 208 géneros y del género Centruroides, que es el que realmente nos interesa, que está distribuido en el continente americano, se han identificado 102 especies. En México hay 55, pero solamente 24 son las que representan problemas o que son de importancia médica. Entonces, las glándulas del veneno pues producen una gran cantidad de componentes que son utilizados por el organismo para defenderse y para capturar a sus presas. Sin embargo, hay componentes, una pequeña cantidad, que son tóxicos. Y si nosotros queremos generar moléculas que sean inhibidoras de estos componentes, debemos inicialmente caracterizar los componentes tóxicos. Hoy sabemos que son péptidos de 66 aminoácidos que actúan sobre los canales de sodio dependientes de voltaje. Y la importancia de esto radica en que están distribuidos en el sistema nervioso central. Entonces, cuando ocurren las intoxicaciones por picadura de alacranes, hay una gran serie de síntomas. Las más importantes son que pueden causar la dificultad respiratoria y finalmente algunos pacientes morir por un shock cardiopulmonar. Entonces, para poder conocer los componentes tóxicos, el trabajo del doctor Posani, quien ha sido pionero, ha servido para caracterizar a las numerosas especies, aunque hoy en día se han identificado 24, que podemos resumir en estas tablas. Las que están resaltadas en negrita son las que se han caracterizado hasta el momento. Y de ellas nosotros podemos observar que se están distribuyendo en una buena parte del territorio y también en esta tabla se resumen las toxinas, los componentes, sus pesos moleculares y los porcentajes dentro del veneno. Típicamente estas toxinas corresponden alrededor del 10% de los venenos. Y la otra parte muy importante de esta caracterización es que la actividad puede ser específica sobre cierto tipo de canales o en realidad puede ser muy promiscua. De ahí la dificultad de realmente lograr una buena neutralización, ya que hay una gran, cada veneno tiene toxinas que tienen diferentes actividades, lo cual también se va reflejado en las diferentes dosis letales de 50 de las toxinas, que pueden ir entre 0.25, que es de las más tóxicas que se han identificado, hasta 2 microgramos por 20 gramos de ratón. Entonces, gracias a los trabajos de la caracterización, algo que uno pudiera pensar que es muy simple, pues la verdad se ha convertido de cierta forma en un dolor de cabeza, ya que son realmente 30 toxinas diferentes solamente de las 12 especies caracterizadas. Solamente en 2 casos hay toxinas que se comparten en 2 venenos, de resto son toxinas diferentes. Ellas tienen una identidad del 72%, arriba del 72%. Podemos observar cómo hay ciertas regiones que son muy conservadas. Y esto se ve reflejado en que son estructuras muy conservadas. Estas son las 3 que están reportadas. La toxina CN2, que fue la primera que se caracterizó. Esta es una toxina muy estable, que mantiene su actividad después de que se ha almacenado mucho tiempo. Entonces, al inicio, trabajando con esta toxina, uno pensaba que todas las toxinas iban a ser igualmente estables, pero nos encontramos con otras toxinas como CC2 y CLL13, que estructuralmente son iguales, el patrón del alfa hélice, 3 hebras beta,
y 4 puentes disulfuro, que uno pensaría que las hace muy estables, pero desafortunadamente estas toxinas, después de que son purificadas y almacenadas, pierden su actividad funcional, y esto no lo sabíamos al inicio. Entonces, solamente para contrastar, aquí les traigo una imagen de cómo se obtienen los anticuerpos de manera tradicional, o el antiveneno. Se obtiene el veneno de 4 especies de alacranes: Sulfusus, Noxius, Límpidos y Tecomanos. Estos venenos se utilizan para la inmunización periódica de caballos que, al ser animales de gran envergadura, pues responden contra todos los componentes tóxicos. Y de estos es posible recuperar una buena cantidad de plasma que está rico en estos anticuerpos que reconocen. Pero como les comento, van dirigidos contra todos los componentes y solamente una pequeña parte son específicos contra las toxinas. Estos anticuerpos no se pueden administrar a los humanos por las reacciones anafilácticas, de tal manera que la región FC se digiere con pepsina y solamente este fragmento es que se le administra, es el que nosotros encontramos en los viales que son utilizados para los tratamientos en eventos de picadura. Nuestra estrategia nace de la idea de tener un antiveneno alternativo. En ese momento pensábamos que la fuente de anticuerpos humanos puede ser la mejor opción y la idea es recuperar los linfocitos B, dado que no podemos inmunizar humanos, ¿no? Entonces, a partir de estos linfocitos B de un individuo no sano, recuperamos la información genética de los dominios variables de la cadena pesada y ligera de los anticuerpos y al azar logramos el ensamble de todas de una buena colección, y la cual uno tiene una colección de fragmentos de anticuerpos, pero para poder identificar aquellos que pueden reconocer a un antígeno particular, necesitamos la estrategia del despliegue en fagos. Y por eso cada secuencia se clona en este vector, que es un fagémido, el cual contiene 2 orígenes de replicación, tanto viral como plasmídica, y esto nos va a permitir que, al estar contenidos estos plásmidos en células de E. coli, son infectadas específicamente con un fago helper derivado del M13 que tiene una deficiencia en el origen de replicación. De esta manera se van a formar partículas virales que tienen ensamblado en el interior, llevan el plásmido que contiene la información genética, y en la superficie, sobre la proteína P3, va a estar desplegado el anticuerpo. Con estas colecciones de fagoanticuerpos nosotros podemos tamizar con las toxinas, las cuales se inmovilizan sobre una superficie sólida. Los fagoanticuerpos que reconocen a las toxinas se pueden recuperar y los demás son eliminados a través de procesos de lavado. Entonces, ¿por qué no trabajar con el anticuerpo completo? Porque cuando hablamos de una intoxicación por picadura de alacranes, las toxinas se distribuyen rápidamente y el proceso de intoxicación es muy rápido. Tener un anticuerpo completo o los fragmentos pueden ser todavía hacer que la difusión sea más lenta en el organismo. Por eso un fragmento de anticuerpo, al ser más pequeño, se va a difundir más rápido. Cuando nosotros ya logramos tener un fragmento de anticuerpo que reconoce las toxinas, este debe tener las características de estabilidad, afinidad y capacidad neutralizante. En caso de que reconozca y no neutraliza, podemos utilizar estas herramientas, que es la evolución dirigida, que ha sido nuestra principal herramienta, y seguimos con la estrategia del despliegue en fagos para poder identificar aquellas variantes que mejoran estas características. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente la secuencia que codifica para ese fragmento que reconoce es sometido a mutagénesis, ya sea al azar o en zonas específicas. Nuevamente hacemos el despliegue en fago de esos fragmentos que son de interés y podemos hacer procesos de tamizado contra las toxinas. Y por ensayos de ELISA, nosotros podemos identificar las variantes que tienen mejores características. Una vez que se secuencian, que se ven que realmente mejora el reconocimiento, se evalúa su capacidad neutralizante. Si no neutraliza, iniciamos un nuevo ciclo, pero si neutraliza, pues ya se termina este proceso. De esta manera, nosotros, a partir de esta biblioteca o este banco humano contra la toxina CN2, pudimos generar 2 fragmentos de anticuerpo. Y estos, al ser tamizados o someterlos a procesos de reconocimiento y de maduración contra estas otras toxinas, hemos podido generar 2 familias, y aquí los que están resaltados en negritas son los principales
miembros de esta familia que ya tienen características de neutralización. Es decir, en este momento nosotros contamos con 5 fragmentos de anticuerpo y ya cubrimos una buena cantidad de especies que son neutralizadas, pero no quiero dejarlos así, sobre todo por los estudiantes. Quiero comentarles un poquito de lo que ha pasado aquí, porque la idea es transmitirle parte de la experiencia que nosotros hemos tenido. Cuando yo construí el banco, empecé a tamizar contra las toxinas CLL1 y CLL2. Sin embargo, no encontré nada. Entonces, la primera pregunta es, ¿realmente el banco estaba bien? Para comprobarlo, decidí probar contra otra toxina, la toxina CN2, que les comenté que es de las más estables. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que algunas toxinas almacenadas no mantienen las características. Con esta, que es muy estable, pudimos hacer la selección. Ahora bien, ¿en qué consisten estos procesos de maduración? ¿Y por qué lo hacemos? Cada vez que nosotros encontramos una variante de interés, como fue la primera de ellas que encontramos, que fue la 3F, la proteína se evalúa en su capacidad de reconocimiento contra las toxinas. Y afortunadamente contamos con un sensor de interacciones en tiempo real que nos permite, por un lado, inmovilizar a la toxina y poder hacer una evaluación más real de lo que está pasando. Entonces, en un chip inmovilizamos la toxina, tenemos esa celda donde vamos a evaluar la interacción y tenemos una celda de referencia y todo esto está sometido sobre un flujo continuo que podemos ver aquí que es el 0. Una vez que hacemos la inyección de los anticuerpos a diferentes concentraciones, podemos ver un incremento de la señal, que esta es la fase de asociación. Una vez que termina de inyectar esta muestra, el flujo sigue manteniéndose con buffer y podemos observar cómo estas moléculas se van disociando con respecto al tiempo. Podemos observar cómo este primer anticuerpo parental reconoce a la toxina, pero no la mantiene unida. Por eso no es neutralizante. Entonces, lo que hacemos es el primer proceso de maduración, generamos mutagénesis, seleccionamos y encontramos una variante con un cambio en un CDR2. Recordemos que los CDRs son las regiones que entran en contacto directo con los antígenos. Y podemos ver cómo un cambio tan sencillo como este mejora la asociación, se disminuye un poco la disociación. Y podemos observar que aquí está 100 nanomolar y aquí 60 nanomolar. Todavía no neutraliza, por supuesto. Se vuelve a hacer un nuevo ciclo de maduración. Aquí encontramos un cambio que está resaltado en negrita porque vean el efecto que tiene la valina 101 por fenilalanina en el CDR3. Y podemos observar cómo este único cambio mejora considerablemente la asociación y ya no se disocia tanto. Sin embargo, estamos hablando de un nivel de reconocimiento que aún no permite la neutralización. Y es por eso que hacemos un tercer ciclo de maduración, donde encontramos muchos cambios ya en frameworks y en CDRs, y podemos observar cómo con una concentración de 5 nanomolar observamos un muy buen reconocimiento y ya el anticuerpo no se disocia. Este ya es un anticuerpo neutralizante. Bueno, en ese momento ya tenía un primer anticuerpo, decía, reconoce las demás toxinas y entonces teníamos un pequeño grupo de toxinas en ese momento. Me compartieron la toxina CC2 y no vi reconocimiento en pruebas de ELISA. Por eso para nosotros las ELISA son muy cualitativas y un poco de cuidado. Entonces volvemos a hacer el proceso de maduración y aquí podemos contrastar lo que obtuvimos en este proceso de maduración. Observemos cómo tenemos mutaciones solamente a nivel de los frameworks. Esto fue muy interesante. La otra parte interesante es que sí hay cambios que en la maduración nos llevan a identificar aquellos que son importantes, porque tuvimos el mismo cambio en la posición 74 en este proceso y aquí fue al final. Cuando encontramos este anticuerpo nos dimos cuenta de que reconoce y neutraliza CN2. Y uno piensa, trabajé en balde, ¿no? Pero no fue así, porque este anticuerpo se expresa muy bien y decidimos evaluar el efecto de esta mutación, el anticuerpo 9004G, que nos dio lugar al LR. En esta lista podemos observar el reconocimiento del parental contra estas toxinas, todas están a la misma concentración, y los anticuerpos derivados, y en particular el LR. Aquí podríamos pensar que 3F reconoce mejor a CC2 que a CN2, no reconoce para nada estas toxinas, es específico de estas toxinas, y podemos observar cómo lotes almacenados
si se pierde el reconocimiento en el caso de la toxina CC2. Y esta sí es pues una prueba más concreta. Aquí podemos confirmar cómo el anticuerpo 3F tiene mejor afinidad contra la toxina CN2 que CC2. Y podemos observar cómo todos los anticuerpos generados de este proceso pues tienen afinidades muy altas, llegando a LR a tener afinidades de 50 picomolar contra CN2 y de 90 picomolar para CC2. Estas son afinidades más altas que las que se llegan a obtener en el sistema inmune natural. Bueno, y otra parte muy importante que les quiero comentar es que el anticuerpo LR pues ya neutralizaba CN2 y aquí de este otro proceso nosotros logramos ir modificando el reconocimiento. Aquí les hablo del R1, que este también ya neutraliza la toxina CN2. En ese momento la pregunta era, ¿reconocen sitios diferentes en la toxina o son iguales? Y pudimos, con la ayuda del grupo del doctor Enrique Rubiño, a realizar el complejo ternario y podemos observar cómo la toxina está siendo reconocida por sitios independientes. Aquí tenemos un anticuerpo y aquí el otro. Esto nos dio mucha alegría y pensábamos que el tener la estructura nos iba a facilitar el proceso de mejorar o de ampliar la reactividad cruzada de estos anticuerpos contra las demás toxinas. Pues la verdad no fue así. Nos ayuda a explicar cómo cambios ayudan a mejorar la interacción, pero desafortunadamente la capacidad de predicción es muy limitada. Entonces nosotros continuamos con los procesos de evolución dirigida, combinatoria de cambios, y aquí les voy a hablar de un anticuerpo muy importante para nosotros, que es el anticuerpo 10FG2, y la razón es que tiene una amplia reactividad cruzada. A medida que hemos seguido caracterizando los venenos y encontrando nuevas toxinas, este ha mostrado una gran capacidad de unión y capacidad neutralizante. Y no solo eso, cuando ya no pudo neutralizar a una toxina como CHUI-5, a través de 2 ciclos de maduración fue posible encontrar un nuevo anticuerpo que se llama HD, que también neutraliza. Bueno, y aquí se me olvidó hablar de la toxina CLL3, perdón. Esta sí que da dolores de cabeza. Tanto que lo que hicimos fue recurrir a la estrategia de hibridomas para poder generar un anticuerpo que reconociera esta toxina. Entonces, de este proceso se obtuvo el anticuerpo monoclonal 7B, del cual se hizo el SSFB, que no es capaz de neutralizar a la toxina, ninguno de los dos. Y a través de 3 ciclos de maduración se pudo obtener la variante 11F, que ya neutraliza a esta toxina. Bueno, y aquí en resumen, espero que no sea muy confuso para ustedes, lo único que estoy haciendo es un alineamiento de las toxinas y estoy por cada veneno, CN2, CN3 que es de Noxious, CLL1, CLL2, CLL13 que es de Límpidos y así, y podemos observar los anticuerpos que neutralizan a estas toxinas con los diferentes valores de afinidades. Vemos que LR reconoce a pocas toxinas, solamente neutraliza a 4 con altos valores de afinidad. En cambio, el anticuerpo 10FG2, que es el que les comento que tiene una amplia capacidad de neutralización cruzada, es capaz de neutralizar con afinidades entre 11.8 nanomolar hasta 0.3 nanomolar, ¿no? Y los derivados que se han ido obteniendo están complementando aquellas actividades que los otros no pueden. De esta manera, nosotros hemos podido neutralizar actualmente el veneno de 9 venenos. Estos son los que se han evaluado y los que están en negritas son los venenos que ya son neutralizados por los anticuerpos. Algunos son neutralizados por un solo anticuerpo, algunos por otro, ¿no? Y lo que podemos observar es que la óptima neutralización se logra con la combinación de varios anticuerpos, en algunos casos como LR y 10FG2, ¿no? 10FG2 en algunos casos es el único que se necesita para neutralizar, y vemos como nuevos anticuerpos como HB y el 11F es capaz de complementar y neutralizar totalmente a estos venenos. Aquí les presento, estas son las fotografías de las 9 especies. No les voy a hablar, recientemente hemos logrado avances en la obtención de un nuevo anticuerpo que ya nos está permitiendo la neutralización de 10 especies en total. Bueno, y si ustedes tienen curiosidad de muchos detalles, porque en realidad en 25 años se ha generado una vasta información, los invito a revisar este artículo que publicamos recientemente, que recopila todo el trabajo que hemos hecho en estos 25 años.
Como conclusiones, pues lo más importante es que las estrategias del despliegue en fagos y la evolución dirigida nos han permitido generar un conjunto de anticuerpos que ya son capaces de neutralizar a 10 venenos diferentes y a una gran cantidad de toxinas. Y para nosotros esto es un avance considerable. Y lo otro que sí es importante resaltar es que cuando nosotros hace 25 años empezamos este trabajo, no sabíamos muchas cosas. Por un lado, la diversidad de especies tóxicas. Cuando yo llegué al laboratorio solamente hablábamos de que eran 6 u 8 especies peligrosas. Hoy vamos en 24. Claro, hay que considerar que algunas de esas 24 que se han identificado no son poblaciones muy pequeñas, ¿no? Que no representan mucho riesgo. La otra parte es que debido a que solamente contábamos con unas cuantas toxinas que se habían identificado en ese momento, no sabíamos cuánta reactividad cruzada podrían llegar a tener los anticuerpos. Y para nosotros sí resulta novedoso, en el caso del anticuerpo 10FG2, que tenga una amplia reactividad cruzada y no solo eso, sino una gran capacidad de neutralización. Y el otro aspecto es que no sabíamos cuán complejo iban a ser estos procesos de maduración. La verdad, si ustedes ven en los arbolitos, las estrategias han sido bastante complejas, ¿no? Entonces, a pesar de tener las estructuras cristaligráficas, pensábamos que eso nos iba a facilitar el proceso. Pero la verdad, no somos especialistas en el campo, hemos obtenido algo de ayuda, pero no hemos podido explotar mucho esta información. Pero ahora vamos a trabajar con el doctor Alejandro García Rubio, que es el experto en inteligencia artificial y esperamos poder tener avances significativos de esto. Lo otro que sí quiero resaltar es que los valores de afinidad que estamos logrando pues son considerables y son mejores que los que se llegan a obtener por el sistema inmune natural. Y finalmente, pues quiero agradecer al doctor Baltasar Becerril por ser mi tutor durante el doctorado y haberme apoyado por todo este tiempo y tantos años de trabajo. Al doctor Posani, que es nuestro colaborador, y tengo que agradecerle todas las toxinas y venenos que nos ha proporcionado. Y por supuesto quiero agradecer a todos los alumnos que han hecho parte del grupo durante tantos años y nos han ayudado en la búsqueda de estos fragmentos de anticuerpo. Y pues quienes nos acompañan hoy en día y que ya son doctores, Ilse, Alberto, Hugo, Guillermo, Carmen, Natalia, por supuesto a Timo y a Carmen Segura que nos ayuda con los proyectos. A todos los integrantes del grupo Posani Becerril, al doctor Enrique Rudiño y Hugo Serrano por los apoyos en los estudios estructurales, a Mario Trejo y Martín Patiño que nos ayudan en la generación de las patentes y que recientemente nos han aprobado 2. Por supuesto, al apoyo del Instituto de Biotecnología durante mi periodo como cátedra CONACYT y al CONACYT por los apoyos del proyecto PRONACEA al Consorcio de Venenos y Antivenenos y recientemente a un proyecto de ciencia básica que me fue otorgado. Muchas gracias. Ah, muy bonita plática. A ver, yo tengo una pregunta. Tienen dos anticuerpos bueno, en la estructura cristalográfica y los dos neutralizan. Pero ¿cuál es la superficie que interacciona con el canal? Bueno, la región, ese es el anticuerpo LR, es esta región, la que se ha identificado que interacciona con el canal. Sin Ok. embargo, esta que aparentemente no interacciona con el canal, no, también si reconocen por esta región, igualmente son neutralizantes. Ok, pero hay más evidencia de que ese anticuerpo, lo que pasa es que es una estructura muy difícil de lograr, ¿no? Porque digamos, si ese anticuerpo reconociera abajo, pues simplemente el de abajo lo desplazaría. ¿Sí me entiendes? No, no porque Para tener las tres proteínas, sí, se necesitaba que se acomodaran distinto. La pregunta es si ya de antes sabían que se acomodaban distinto. Porque si el verde hubiera reconocido abajo, ujú, pues una vez que uno de mayor afinidad se pega por abajo,
pues no le queda más que pegarse por otro Ajá. lado. Bueno, a ver, habíamos hecho ensayos de competencia donde determinamos que los dos se unen simultáneamente a las toxinas. No hay competencia. No hay competencia. Ok. ¿Y hay alguna idea de por qué el de arriba neutraliza? No, de hecho no se sabe realmente cómo, completamente cuál es el mecanismo de interacción. Eh, Hasta se ha propuesto que puede haber dos etapas en las que la toxina llega al canal. Una por donde se une y la otra por donde ya hace la modificación de la actividad del canal. Entonces pudiera ser como dos etapas de unión. Y estas son especulaciones en las que nosotros hemos tratado de entender por qué si reconoce una región que aparentemente no es la que está interaccionando directamente con el canal, logramos la neutralización. Entonces, lo que sí se ha llegado a proponer es que pudiera ser que hay una primera etapa de unión al canal y luego ya como una inserción donde ya se modifica la actividad del canal. Ujú. Gracias. Gracias, Lidia. Ujú. Ya entendí como historia y todo. Mostraste secuencia de péptido, toxina, y hay región como común. ¿Está en superficie o está escondido? Bueno, justo en esta imagen que ya no me dio tiempo de explicarles, estábamos identificando las zonas que reconoce cada anticuerpo a la toxina CN2, de la que tenemos información. Y sí, efectivamente, vemos que en las toxinas sí hay cambios justo en la zona de anclaje de los anticuerpos. Entonces, por ejemplo, esta es una región muy importante para el anticuerpo LR y vemos que sí hay cambios a nivel de esta región. Por el lado que reconoce el anticuerpo 10FG2, se ancla por esta región de glutaminas y aquí vemos que también hay diversidad, ¿no? Pero es una diversidad que el anticuerpo 10FG2 aún logra aguantar de una manera y sigue reconociendo y neutralizando. Entonces, pero hay algunas modificaciones, por ejemplo, en el caso de la toxina CLL13, vemos que hay zonas donde hay muchas tirosinas, como esta de acá y de acá, que probablemente ocasionan un impedimento estérico y no logran que el anticuerpo interaccione bien con esta toxina. Y por eso nos ha dado tanto dolor de cabeza generar anticuerpos neutralizantes contra esta toxina. Sí, mi pregunta es, región que no tiene variedad, Ajá. estaría muy bien, generar anticuerpos, pero ¿está escondido o no? Es mi pregunta. Ese es algo que justamente ha surgido la idea de ver estas regiones que son poco bueno, que no se modifican tanto para ver si es posible generar em, todas estas regiones conservadas, ¿no? Sí, pero sí, es un poco complicado. Estamos viendo si con inteligencia artificial se puede lograr algo, pero todo esto es un poco especulativo, ¿no? Hay que esperar a ver si realmente es posible lograrlo. O sea, en teoría sí, deberíamos poder eh, reconocer estas zonas de interacción, ¿no? Pero todo eso nos lo dirán más adelante los proyectos que surjan de aquí. Ujú. Un poco en la misma línea, Lidia, ¿se puede pensar en la, no sé cómo decirlo, evolucionabilidad de estas toxinas y prever hacer anticuerpos de antemano? Que Wow. Pues la verdad no sabemos. O sea, digamos que es algo bastante complejo porque uno piensa que no solamente están estos alacranes, ¿no? Estos que digamos que sus componentes tóxicos han permanecido o son muy conservados. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que siempre antes leía uno los reportes que decían que era entre 66 y 70 los componentes tóxicos. Y cuando hicimos este trabajo de caracterización, pues en realidad todas las toxinas son de 66 aminoácidos. O sea, estos alacranes realmente sí como que mantiene sus características, ¿no? Y hay otros alacranes de otras especies donde también observamos que los componentes tóxicos típicamente son de 66 aminoácidos. Entonces, y las modificaciones no son tan drásticas, como tienen identidad del 72%, entonces lo que nosotros esperamos es que si tenemos un conjunto de estos anticuerpos que neutralicen, probablemente ellos nos permitan contender con esas otras toxinas.
pero pues tenemos que seguir trabajando con esas especies y esas toxinas que nos hacen falta neutralizar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Queda